על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב, על הבש ועל העוקץ, על המר ועל מתוק, על נטע כל נטוע, אל אל תשכח תשכח את התקווה, השיבני בן אשובה אל הארץ הטובה. Bienvenidos todos, empezamos diferente este PLF. Elo, no cantaste. No, porque la verdad que ustedes cantan tan mal que No quería sumarse. La verdad que nos faltaste. Quizá Faltó tu voz. para resumir. Viste que dicen, ahora vamos a introducir, pero viste que dicen que cuando uno canta solo puede desafinar, pero que una hinchada en la cancha nunca desafina. Esa. Oh, Entonces cuando estamos cantando juntos nos no se unimos. son. ¿Te gustó esa para una me prédica? encantó, me encantó. Bueno. Porque así siempre cuando canta un público siempre sale lindo. Siempre sale lindo. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, los que están viendo en este nuevo episodio de PLF número 56. ¿Cómo estás, Elo? todo bien, todo correcto acá. Hoy tenemos un invitado especial, un amigo, un sheliach, un enviado de Israel, un querido Rav, el Rav David Sayed, que está acá. Ahora nos va a contar un poquito quién es él y demás. Y empezamos cantando Al Koleil, una de las canciones más hermosas que nos dio Israel desde su creación, que habla mucho del espíritu del ser judío y habla mucho sobre Israel. Y dice la última de las líneas que cantamos recién, que vamos a regresar el Haaretz HaTová, a la buena tierra. Y lo trajimos aquí a David, este episodio de PLF, para que nos hable de la conexión del pueblo judío, de Am Israel, del pueblo de Israel, con Eretz Israel, con la tierra de Israel. Claro, ojalá, si puedo hacerlo, es un gran placer si lo podemos lograr. Como escuchan, tiene una miftá, tiene un acento israelí, pero habla español perfecto. Pero antes de comenzar directamente con David, siempre enseñamos un número. Estamos en el episodio número 56. 56. ¿Y qué número Normal. 56 se conecta con la tradición judía? No hay muchos, le digo la verdad. Pero los Bnei Natov o Netuf, ¿okay? Que eran uno de todas las familias de Jerusalén, que en el libro de Esra, en el segundo capítulo, bajan a Babilonia, son exiliados a Babilonia y vuelven. En total se dice que había 56 personas. Tremendo que es el caso del tema también. El caso del tema, mirá qué lindo. Volver y retornar, todo se conecta. Mirá qué lindo. Mirá, no lo había pensado, ¿eh? Pero Bnei Natov, creo que es de lo que vi en Ezra, escrito Natov, hasta ahora no escuché de él. ok, es que no hay mucho más. Es que solamente de Bnei Natov, que eran esas 56, porque enumera Esra y estas son las personas que volvieron con Zerubabel, Nehemia y demás. Y y cada una de las familias de Jerusalén. Y vemos que no había muchas familias de Jerusalén, y algunas con 2000 personas, otras con 500. Vamos a hablar de Pero, esa época. pero vamos Bnei a Natov tocarla, sí. eran solamente 56. Pero igual lo lindo del libro de Esra, que los merecían de ser contados. No es que se los olvidaron por ser poquitos, porque cada Yehudí cuenta. Entonces, bueno, vamos a comenzar nomás. Querido David, si tenés que comenzar a narrarnos, para quien no conoce, porque muchos escuchan esto, son Yehudim, judíos, otros que no son judíos, escuchan este podcast, ¿cómo nos conectamos los judíos con la tierra de Israel? ¿Cuándo comienza esa conexión? Bueno, ¿cuándo comienza la conexión? Y un poco antes, bueno, hacemos así, ¿cuándo comienza y después para qué? ¿Cómo? Yo tengo 1.000.000 de preguntas por qué tenemos una conexión con tierra, porque es algo que me hace pensar mucho, pero la verdad que comienza con esta parashá que estamos por leer, por Parashat Lech Lecha. Y la verdad es que comienza un poco antes, en el fin de Noach. El que lea bien la parashá ya ve que Terach, el papá de Abraham, ya fue caminando a Israel, sin que Hashem le diga nada, ¿sí? Como dice, Vaikach Terach et Sarah ishto, Vaikach Terach et Abraham beno, que Terach llevó a su hijo Abraham, y a su esposa Sara, y a su hijo Harán, etc. Y estaban saliendo, ir caminando hacia Eretz Canaan. Pero Dios no le dice a Terach que Dios no vaya. le dice. ¿Y pero por qué va entonces? Siente algo. Ok. O podemos decir que Hashem le dijo, pero como no funcionó, no llegó el lograr el objetivo, la Torah no nos cuenta también de la revelación, como era un fracaso, digamos. Ah, como Terach quizás hubiese sido el primer Abraham, pero no llegó a serlo. Exactamente.
Ok. Es un mensaje muy importante entre relaciones de papás Y hijos por eso también. llega un poquitito antes, se queda en Siria. Se queda en Siria. Se queda en ¿Y para Harán. qué se queda en Siria, sabes? ¿Para qué? Eso cuenta un amigo mío, Oski, que es muy conocido también. Se quedó para hacer un negocio. Ok, bien. Quizás no Y fue se Abraham, quedó ahí. pero tuvo. Se quedó. Y Abraham, con toda la capacidad que tenía, levantarse de esa comodidad, ir caminando al nowhere, como el alonodá, como se dice en hebreo. Y ahí empieza la conexión. O sea que la primera conexión del pueblo. pueblo judío con la tierra de Israel es con Abraham. Con Terach, potencialmente, pero con Abraham. Exactamente. Y Abraham nos manifiesta que uno se anima a ir a un lugar que no sabe. Ok. Es algo que identifica mucho para mí la conexión que nosotros tenemos con Israel. Que es de caminar al lugar que no sé, qué me está esperando. Y animarse a hacer ese esfuerzo, ese camino hasta el fin y llegar. No quedarse en el camino. Entonces comenzamos la historia hace unos 3.700 años, 3.800 años con la época de Abraham. Sí. Okay, ahí comenzamos la historia, pero muy al comienzo. Todavía no era ni siquiera un pueblo, una civilización. Sí. Era Abraham y su familia. Igual, si puedo sumar una Sí, cosita obvio. más, eso es la relación de nosotros como un pueblo con la tierra, porque Abraham es nuestro creador del pueblo, digamos, el comenzador, el fundador más de todo. Pero la conexión de la tierra de Israel ya empieza en la creación del mundo, como los Midrashim y todos, como marcan a Israel como un lugar centro que estaba esperando a una cosa, a una revelación que llegue. Llega 3.000 años, 2.000 años después cuando viene Abraham vino, ¿sí? 3.000, perdón. No, 2.000 No, años. en 1948 empieza. Sí, sí, 2.000 años. 2000 años. Estaba esperando 2.000 años, nos parece poco, pero mucho, pero la verdad que ya del comienzo del mundo hay algo que está planteado con Israel, tiene que ver. Ok. Y eso es lo que relaciona a Israel con todo el mundo, pero Ok. eso es Para otro podcast. para otro podcast. Entonces, bien, la tierra de Israel, potencialmente desde el comienzo de la creación. Abraham comienza el Haaretz Asher Areka, termina siendo la tierra de Israel y comienza a tener su familia y demás. Ok, ahí comienza la historia. ¿Y cómo continúa? Si tenemos que hacer esa biografía de la conexión de nuestro pueblo con la tierra, ¿cómo la continúas, David? Yo te hacía un dibujo. ¿Sí? ¿Cómo es el dibujo de la conexión de nosotros con Israel? Es así. Olas de movimientos, ¿cómo se dice? Ir para atrás o como En hebreo, sí. litrojek. Alejarse. Alejarse y acercarse, alejarse Ok. y acercarse. Porque ves, solo si repasamos muy rápido los patriarcas y matriarcas, tenemos como Abraham, Dura, Isaac y Jacob se tienen que ir. Esav, también que en esa época todavía es una parte, también se va afuera, ¿sí? Y Jacob vuelve. Su hijo Yosef se va. Lleva al pueblo a Lleva al Egipto. pueblo a Egipto, al todo pueblo a Egipto, para cumplir un propósito, ¿sí? Que también mucho que ver. Vuelven, camino desierto, salen, vuelven, y ahora en la época de nosotros nos toca devolver, pero para mí el significado del ir y volver es como que hay un movimiento, tiene que tener un movimiento para sentir alguna conexión con algo. Entonces, si resumimos la parte digamos, toda la primera parte, hasta el primer templo, que lo marcamos como un objetivo divino, digamos, cada uno como se lo imagina, el fin, el objetivo, el primer movimiento con las patriarcas es, viene Abraham, y después que Abraham vino, pone su carpa, como planta sus raíces, empieza un movimiento de alejamiento. ¿Y por qué vamos a decir Abraham nace fuera de la tierra de Israel y muere en la tierra de Israel? Jacob nace en la tierra de Israel y muere fuera de la tierra de Israel. Isaac, el patriarca del medio, es el único que nunca sale. Nunca ¿Hay sabe. algún significado de eso, David, para compartir alguna idea? Wow, Para una idea. compartir. No sé, estoy Para pensando mí en este sí, momento. Una idea bien clarísima. Bueno, cuando hay un movimiento, el peligro o el riesgo es que te vas y que te vayas y no vuelvas. Bueno, eso es lo que nos da miedo de los movimientos, que va a ser one way ticket. ¿Sí? Yitzhak Avinu manifiesta la conexión fija, es como un árbol que mueve por arriba, pero los raíces siempre lo dejan fijo. Yitzhak es como el seguidor, digamos, gracias a Yitzhak existe todo. Es Porque como Yitzhak- eso que estudiamos hace un poco, lo que traje Sí. el Sipur de Ta'anit, Leolam y Adam Raj Raj Kekané. Kané, Ve'ali Kashe Kaeres.
El cané, la caña que se movía para un lado o para el otro, pero se quedaba fija. Entonces, Exactamente. Abraham y Jacob simbolizan los movimientos que se van lejos en un momento, pero Yitzhak es la raíz. Isaac es lo Lindo. que mantiene, como Shomer Alenu. No, nos mantiene, nos cuida, mantiene, nos protege. Nos cuida la conexión para que tengamos. Y después, gracias a eso, Es el tenemos primer un- sionista. Sí, como dicen los sabios, que no salió de Israel. Que no Que salió. cuando había hambruna, Hashem dice a Abraham baja a Mitzrayim, y cuando Yitzhak está por hacer los mismos, No dice hagas. Hashem, quédate, no te muevas. Yo me ocupo de vos no te preocupes. Bien, entonces seguimos. Los patriarcas, la conexión, bajamos Egipto. ¿Cómo seguimos? A ver, a mí me gustaría que nos enfoquemos en 3, 4 épocas, que cada época nos manifiesta algún significado o relación con Israel, que esa es la pregunta que tenemos acá en general en el podcast. Podemos marcar uno, es la exilio de Babilón, eso puede ser la primera. La segunda puede ser la época de los romanos. La tercera puede ser la época de en hebreo decimos Yemea Benaim. La Edad Media. Sí, como en el segundo millennium. Sí, la Edad Media. La Edad Media. Y terminemos me gusta también la época de Tzfat, del siglo XVI, y terminar con la época de nosotros. Muy bien. Vamos yendo, lo que nos da el tiempo, Dale. nos da. Entonces, simplemente vamos a ver, Entonces, sí. 1800 antes de la era común, más o Sí. menos. Abraham comienza la época de los patriarcas. Egipto, está el pueblo judío en Egipto mucho tiempo, unos 200 años aproximadamente, como esclavos en Egipto, en el 1300 aproximadamente. Todo esto siguiendo si fue así históricamente, pero vamos a Sí. creerle al texto bíblico y a nuestra tradición que así fue. Continuamos, la época de Moisés, 40 años en el desierto, Josué conquista la primero. tierra de Israel, Sí. después la época de los Shoftim, la época de los jueces, que eran diferentes líderes tribales. Que ahí que estuvimos conducían al pueblo. bastante fijos en Israel, digamos. La Fijos. época más seguida que estuvimos en Israel. Desde que Sí. lo conquistó Yoshua, después a la época de los Shoftim, después viene la época de los grandes reyes, más o menos en el año 1000 antes de la era común, el rey Shaul, el rey David, el rey Salomón, la división de los dos reinos con los hijos con Shlomo y Rehavam y Arobam. y Jeroboam, más o menos en el 922. Estamos hablando de una época de 800 años. Antes de o sea, Sí. vos decís, la época en que más tiempo extendido estuvo el pueblo judío en la tierra de Israel, vamos a explicar, Sí. desde más o menos el 1300, 1250 antes de la era común, hasta el 586, donde se destruye el Sí. templo de Jerusalén Exactamente. y comienza el exilio en Babilonia. Y ese es el primer punto que querés Primer punto. trabajar vos. Yo te hice el resumen, ahora David. Excelente, es tuyo. excelente resumen, gracias. ¿Y por qué quiero enfocar en eso? Porque en realidad este tema, este fundamental, que tenemos relación con una tierra, es algo raro. Es la primera cosa que quiero decir. ¿Por qué? Y más nosotros que vivimos en un mundo, en una época bastante postmoderna ya, que la relación de uno con un lugar fijo, no solo que no es obligatorio, sino nos genera algún rechazo de esto, como, ¿para qué quieres atarme a un lugar? Yo soy una persona libre, yo soy una persona que puede pasear, que no está atada a un lugar. ¿Por qué me atas a un lugar? Y más de eso, ¿por qué atas a un pueblo a un lugar? Es una idea loca. ¿Cómo puede funcionar este tema? Y hoy en día, estamos, la mobiliaria, ¿cómo se llama? Atenuativo. El movimiento. El movimiento hoy en día puedes pasar por todo el mundo en muy poco tiempo. Cualquier persona con poco algún de dólares ya puede estar en cualquier lugar en el mundo. Entonces todavía apoya más la idea que no tengo que estar fijo relacionado con un lugar. Y intento contestar esta respuesta durante... pasamos por estas épocas. Y la época de Babilón para mí manifiesta un punto muy importante de la relación con nosotros con la tierra de Israel. ¿Y por qué? Porque cuando se destruye el templo de Bet HaMikdash, lo que destruye es toda la existencia de nosotros. Ya no hay reinado de Israel, no hay Kohanim, no hay... Sacerdotes, ya salimos al exilio, no valemos nada, toda la gloria de nosotros está destruida. Y todos, seguramente cuando fueron al exilio, la primera cosa o la única cosa que estaban esperando es retornar. No tenemos duda, ¿sí? Nadie no quería, qué lindo que se destruyó el templo, que podemos desconectarnos. Está bien, pero vamos a hacer unas cosas. La mayoría no volvieron. Y es exactamente lo que quiero decir. Ahí está. ¿Qué pasa? Sí, es cierto. Seguramente los primeros días cuando se fueron,
Los primeros meses ya decían, ¿cuándo vamos a ¿Cómo volver? vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? Pero después el salmo, el mismor que cantamos siempre. Ech Nashir. ¿Cómo vamos a cantar una canción para Dios en una tierra extraña? Eran unos pocos los que terminaron cantando eso en el 530, porque la mayoría estaban bien, estaban cómodos. Que solo 70 años después, ¿sí? Ajá. Y conocemos la historia de Shushan, de Megilat Esther Hashverosh, que el pueblo de Israel aprovechó, como estaba una parte del pueblo de persos, como disfrutándose. Nadie no estaba muy preocupado de Israel, de la tierra de Ech Israel. Nashir, ¿cierto? Shir Hadash eran Sí, unos pocos. eran un pocos ya. Dale, entonces, ¿qué pasa? Entonces, es un punto que tenemos que enfocar. Y cuando veremos el Babel, y también la Masechet Kirushin, la Mishnah dice, Asara Yuhasin Elohim Zerah Babel, y también cuando lees Sefer Ezra, que lo nombramos antes, todo es impresionante cómo todo se conecta. Veremos que los que vinieron con Ezra eran el Dalat Ha'am, como los pobres del pueblo, el que no tenían que perder. Claro, el que había hecho riquezas, el que se había quedado en Eso. Babilonia, que hizo un buen Claro. negocio. Y algunos Kohanim... ¿Vos él que- hubieses vuelto o no? ¿De no, qué eras? no, yo me quedo. Te quedas sin dudas en En Babel. Babel, por supuesto. La verdad estabas bien, estabas tranquilo. ¿Por qué? Y yo entiendo perfecto los que se quedan. Porque depende qué tenés presente en tus ojos. ¿Qué vida o qué forma de vida, qué ideología tenés frente de tus ojos? Si el objetivo de la vida es tener una comodidad de trabajo, de campo, de plata, de familia, de lo que sea, Israel no es el mejor lugar. Obviamente, y más en esta época. Y si vos tenés enfrente de tus ojos otras cosas, entonces obvio que voy a ir a Israel. Ezra Sofer, como una imagen de un líder que deja toda su gloria, seguramente tiene muchos alumnos, si hablamos de rabinos. A todos los rabinos cuesta dejar sus alumnos porque son los que le dan la importancia. Ezra dice, yo dejo. Y Nehemías, el compañero de Ezra, que era el Líder político. líder político más, era como un Mishneh Lamelech, dice, pide permiso, rey, no puedo soportar la pobreza que hay en Israel. Entonces te pido, déjame ir porque quiero ir como un pueblo. Y vuelven con el 10%. Y esa es la diferencia. Más o menos en el 536 antes de la común vuelven y 516 terminan de Eso. construir ¿Qué el segundo entienden templo. Ezra y Nehemías que no entendieron todo el mundo? Ok, ¿qué entienden? Entendieron para mí una parte re profunda de la conexión con Israel, con la tierra de Israel. Porque ahí aparece por primera vez en la historia que el pueblo judío está re bien, re cómodo, nadie no lo quiere matar, nadie no lo quiere aplastar. Y ahí aparece bien la pregunta, ¿necesitamos a Israel? Entonces, cuando estuvimos en Egipto, obvio, queremos salir, no podemos más, ya Faraón nos está aplastando 200 años, queremos salir. Entonces, ¿quién no quiere ir a Israel? Todos, ¿sí? Vamos a ignorar ahora del proceso en el desierto. Pero en Babel, ahí se aparece por primera vez que el pueblo judío está como un pueblo cómodo, libre. Hay que acordar que los persas eran muy liberales del tema de religión, permitieron a cualquier religión ser lo que querían, no Era como el Estados Unidos del Exacto, comienzo del sí, siglo XIX. exactamente. Libertad de culto. Exacto. Y ahí viene bien la pregunta. Entonces, mi conexión con mi tierra, ¿a través de qué viene? Y Ezra y Nehemías entienden que conexión con un tierra es más allá de estar cómodo, tener casa, estudiar Torah, es también cómodo. Hay algo más importante de esto. Ok. Y eso lo entienden es en Nehemías. Sí. Bien, sigamos avanzando un poquito. David, yo te tiro Vamos, un poquito más dale, para adelante. tira. El pueblo judío es una dominación persa durante unos años. Después vienen los griegos, ¿no es cierto? Con la conquista de Alejandro Magno, y vienen los helenos, y después viene la rebelión de Hanukkah, de los Hashmonaim, de los Maccabí, más o menos en el año 168, antes de la era común, y después avanzamos un poco por las propias... De ahí vamos a sacar, sí, un punto. Dale, de saca la un época, punto, vos que saca un punto y... Que ahí estuvimos bien, de nuevo, como, Sí. como dice Rambam, que la época de los Hashmonim era 180 años de independencia. Obviamente podemos discutirlo si eran 180 o 63. Para mí está más para 63 años que estamos unidos bien, después ya empezamos a pelear de nuevo. Pero de ahí, ¿qué punto sí que podemos sacar? Porque ya ahí estamos bien y de ahí Y en nos nuestra fuimos tierra. de vuelta a un exilio todavía más largo y más triste y más desastre. Es que no pudimos estar unidos. Que no entendimos que el mensaje que estar un pueblo en Israel es poder estar unidos. Es como el otro lado de la moneda del Babilón. En Babilón estamos cómodos,
pero Unidos, quizás. Quizás, pero afuera de nuestra tierra. Y en la época de los griegos estuvimos en nuestra tierra bastante, podemos decir también cómodos. Había que pagar los misim, había que pagar los impuestos, pero nada más. Los macabeos manejaron bien gobernalmente, pero no sabíamos estar unidos. Y esto es la otra punta de la conexión con Israel. Y todo vuelve 2000 años después. Sí, y todo vuelve 2000 años después, y con eso también vamos a llegar seguramente a la época de nosotros. Ok, entonces... Pero sí, una cosa, sí. muy romántico, pero los Hashmonaim no eran Kohanim, que tenían prohibido ser reyes. Sí. Ah, porque él es todo romántico, todo lindo, pero... No, pero qué romántico en la época de los No, vos Hashmonaim. decís qué lindo, No 180 podríamos estar años. unidos. Claro, Escúchame. pero él lo que dice Al que uno de los contrario. grandes problemas es que no podemos estar unidos, y fue el Milhemet Ahim, fue Quizá la el guerra entre los problema vino hermanos. a través de esto, que querían tomar las dos Coranas juntos, del ser reyes y ser Kohanim, que Está bueno. pará, no puedes tomar todo para vos, como dejar un espacio más, ¿qué es estar unidos? Estar unidos no es una frase, no es una sisma, ¿cómo se dice sisma? Como Una contraseña. que no gusta solo decirla y no cumplirla. Ah, ok. Estar sí, sí. unidos es dejar un espacio al otro, de verdad. No estoy de acuerdo con vos, pero toma, el 90% del espacio es tuyo, a mí me alcanza el 10%. Bueno, y eso, Eretz Israel nos educa, tiene que educarnos para eso. O, digamos, no vamos a poder lograr nuestro objetivo de estar en Israel si no vamos a saber poder hacer esta cosa. O sea, que vos decís que no solamente vale con que todo el pueblo, como rezamos siempre, que el pueblo judío va a volver a la tierra de Israel, sino que lo que verdaderamente tiene que generar la tierra de Israel Es unión. es la conexión y la unión del pueblo. Totalmente. Que esté todo el pueblo, que hay ya 15 millones de judíos hoy en la tierra de Israel, Y unidos. pero cada uno separado, odiándose. Por eso es imposible. Por eso, bueno, por eso es... Ah. La Geulá nunca va a llegar, lo estoy cargando. Bueno, va a llegar ok, mañana. pero entonces después Pero- decimos que también que vamos a un poquito de historia y ahora te dejo con esta segunda punto que tiene que ver con los romanos que vos habías dicho. Una de las cuestiones centrales que pasaron, cómo llegó los romanos a la tierra de Israel. No llegaron conquistando, llegaron invitando por una de las dos facciones de los Hashmonaim, que estaba invitando a decir, che, tenemos que Aristóbulo, tenemos que sacarlo un poquito. Exactamente. Entonces yo te invito a venir para acá en el año 63. Ayúdame a ganar a mi hermano. Ayúdame a ganar a mi hermano. Claro. Terrible. Una invasión extranjera para ganarle a otro yudí, a otro judío. Y así llegan los romanos en el año 63 antes de la común. ¿Cómo sigue esto? Bueno, entonces después de esto, que salimos de nuevo a un exilio más duro todavía, porque para mí lo que dicen los sabios sobre la diferencia entre el primer Hurban Bait Rishon, ¿cómo se dice? La primera destrucción del templo. Y la segunda es que la primera era por pecados bastante... Muy graves, capitales. pero todavía había unión. Entonces salimos a un exilio solo de 70 años. Pero para purificarse del pecado del segundo templo, que era odio y, ¿cómo se dice?, separación y no poder estar unidos, necesitamos 2000 años. Sí, simplemente quiero sumar a lo que dice David para los que no conozcan la fuente. Hay una discusión en el Tratado de Yomá del Talmud que dice por qué fue destruido el primer templo y dice por las tres grandes transgresiones que siempre habla el Masejet Sanedrín y otros, Gilui Arayot, relaciones sexuales prohibidas, Shfihut Damim, derramamiento de sangre y Avodah Zará, Tremendo. idolatría. Entonces, bueno, se entiende por el castigo de Dios. Pero pregunta a la Gemara, si eso es así, en la época del Beit Sheni, del segundo templo, los Yudim eran Shomrei Mitzvot, Todos. estudiaban Torah y hacían todo, a Tefila hacían todo. ¿Y por qué? Simplemente por Sinat Hinam, por el odio gratuito. ¿No? Que creo que estudiamos la historia de Kamsa Bar Kamsa acá. Sí, sí. ¿O no? ¿La estudiamos ya? Creo que sí. Y si no, tenemos que estudiar la historia de Kamsa Bar Kamsa. Entonces, por eso, por esta desunión, por este odio gratuito, el tiempo del exilio, en tu forma Sí. de verlo, tiene que ser mucho mayor que Para los purificarse. pocos 70 años de eso. O sea, y si hablemos, ahí está construyendo, lo estamos construyendo ahora, que se me ocurre inmediatamente, estamos hablando que la conexión de nosotros con Israel, con la tierra de Israel, viene para cumplir dos objetivos. Uno es ser santos o más sagrados, tipo cómo nos portamos diariamente, Gilui Arayot, Shfihut Damim, Avodah Zará, tener una vida más elevada, con más sensibilidad entre uno con él mismo. Y de otro lado, es estar unidos. Como la unión es un mensaje universal que tenemos que sacarlo, y si nosotros no estamos unidos, ¿cómo podemos sacarlo en el mundo? Y si contesto, ¿qué vieron Ezra y Nehemías antes que seguimos más adelante en la historia? Porque para mí ahora cambia un poco. Si decimos, ¿qué vieron Ezra y Nehemías cuando volvieron después del primer exilio? Vieron estas dos cosas, que la posibilidad de nosotros estar santos de verdad y unidos de verdad
es solo cuando estamos en la tierra de Israel. A pesar que en Babel había vida religiosa impresionante, eran religiosos, era Rosh Sanedrín, digamos, como cumplieron la religión 100%, pero no estaban muy contentos con el caso de Babel, porque entendieron que esa forma de vida no va a llegar ni a estar unidos ni a estar santos. Bueno, entonces seguimos Roma. Roma finalmente destruye el templo en el año 70 después de la Era Común y Bar Kokhba trata de hacer una revolución del 132 al 135. No nos fue muy bien, fallamos. Fue bien. No, Por un tiempito. por un tiempito. Pero después caímos, ¿no? Sí. Imprimieron monedas, todo. Igual ese buen heroísmo, no sé. Bueno, Sí. pero ahí está bueno Pero sí. hablar de que se creyó que era el Mashiach, Bar Kokhba, o sea, ¿o no? O Que sea, Rabbi Akiva le sí, decía por que eso era el que Rabbi Mashiach. Akiva, o sea, eso me parece. Ahí también creo que nace en el judaísmo la idea del Mashiach. Claro, que era un. Bueno, acá lo Como- hablamos, siempre lo dice Uri, que era un Mashiach militar, era alguien que iba a redimir a los judíos, pero de la opresión de Roma. Ujú. Mashiach No era una tipo- cuestión más esotérica, ¿eh? No como hoy en día, que rabínicamente ya es distinto, ¿no? Ujú. Mashiach tipo Maimónides. Claro. Sí, como según el Rambam. Bueno, ahí nace la idea del Mashiach y para mí de ahí toda la conexión con Israel, que está mezclada con la redención, recibe también una forma más mágica. A ver. ¿Por qué? Porque cuando más estamos en el exilio de esos 2000 años y nos sentamos profundamente al ciclo 9 y 10, ya parece que el exilio es para siempre. Bueno, si entramos un segundo a la cabeza de un judío que vive en España, en Alemania, en el siglo 9, bueno, en la época de Rabbi Yehuda Leví, de Ibn Ezra, ya dice, de acá no hay salida. ¿Sí? Intentemos entrar, ya estamos acá más años del primer exilio, ya estamos más años de la esclavitud de Mitzrayim, Ya estamos acá más tiempo que lo que estuvimos, la máxima cantidad de tiempo que estuvimos en la tierra de Israel, que fueron los 800 años, Más, desde Yoshua sí, hasta la como- destrucción del templo. estamos en el extremo y para mal, para el negativo, como de acá no hay salida. Ok. Y lo que es impresionante en nuestro pueblo, que lo que se creyó, para mí podemos verlo también a través de las fuentes, no solo históricamente, es que empezó a desarrollar mucho la conexión mágica, porque solo un milagro, una magia nos puede sacar de acá y retornarnos a Israel. Y de ahí Con la revuelta militar de Bar Kokhba, que fue la última cuestión humana que podría haber unido y devuelto a los judíos conectados con la tierra de Israel, vos decís que eso, al no poder concretarse, se hizo- después el pueblo judío tuvo que pasar a la tefilá, a rezar todos los días para que volvamos a Sion, para que volvamos a la tierra de Israel. Necesitábamos más a Dios que al hombre en ese caso, Total. en tu Yo mente. adoro un montón a esas generaciones, porque gracias a ellos nos heredaron el sentimiento, la imagen, algo que no sé cómo lo siguieron. A nosotros es fácil vivir hoy, que no nos quejemos, ¿sí? Fácil ver a Israel, fácil ver a Eretz Israel, fácil llegar, fácil ver la parte divina que tiene, el cariño que tiene. Pero imagina que no ves a Israel, el pueblo de Israel es nada, durante miles de años, la tierra de Israel es el lugar más feo en el mundo de esta época, nadie no puede llegar. ¿Cómo mantenieron esa conexión? Y lo mantenieron a través de la magia. Ahí se desarrolla la conexión tipo más cabalista. Los raíces ya estaban también antes, pero ahí se hace como un mundo entero de filosofía, de vivencia, no solo filosofía, de vivencia judía profunda que se ve a través de las canciones, a través de los libros, de las Podemos historias. citar la frase muy famosa de Yehuda Levi, ¿no? Sí, por favor, decila, por favor. ¿Ok? Yo te la digo en español, pues la traducís Dale. al hebreo. Yo estoy en una punta del mundo en el oeste, pero mi corazón está en el este. ¿No? Y en hebreo siempre es más corto. Libi bamizrach ve'anochi besof ma'arav. 5 palabras. Livi a Mizrach, Mi mi corazón. corazón está en el este. Abalani, Besof a No, Besof. mi corazón está en el este, en Israel. Mi corazón está en el este en Pero Israel. yo mismo estoy en el oeste. En la punta del oeste claramente no se conocía América España. Latina, porque era el fin del mundo en ese momento España del era siglo el fin XI. del mundo, sí. Entonces estaba en la máxima distancia, pero el corazón seguía estando en la tierra de Israel. Entonces ahí cómo avanzamos. Siglo XI simplemente la tierra de Israel era una cuestión... ¿Había judíos que vivían ahí para los que no conocemos en la tierra de Israel? Muy poquititos. Ahí tenemos pasajeros
judíos y no judíos, como sabios y también... Como Tuleda, Benjamín de Tuleda. Como Benjamín de Tuleda, como habían muchísimos que escribieron también y que nos llegó lo que escribieron. Lo que el Ramban, por ejemplo, fue. Hizo Murió ahí. el Ramban era sionista, no Maimónides, el Nachman. Ramban. Era sionista, hizo Aliyah a Israel y también el Rambam hizo Aliyah a Israel. Conocemos la Igeret, ¿cómo se dice Igeret? La carta. La carta famosa que mandó a su familia que ahí escribe el viaje que hizo, que vino a Hebrón, que vino a Jerusalén y ordena a todos sus seguimientos de él, Tzetzaim, ¿cómo se dice? A sus descendencia, cumplir ese día como día de fiesta. Entonces, y ellos dicen que habían poquititos. El Rambam dice, yo llegué a Aco y habían ahí 200 judíos. Y Aco en la época del Rambam, Aco es Arce, ¿cómo se dice? Acre. Acre. Era la ciudad principal de Israel, era el puerto de esa época. Como digamos la ciudad, Buenos Aires de Israel. Nueva York de Israel, 200 judíos. Bueno, avancemos un poquitito más. Entonces llegamos ya al siglo XV, XVI, más allá de esos bodedim, de esos solitarios que iban a Israel, visitaban. Había muy pocos judíos, algunos en Jerusalén, algunos en Hebrón, algunos en los Tiberias. 4 ciudades, sí. Pero después comienza a ser importante. Las 4 ciudades sagradas del pueblo judío en la tierra de Israel. Tenemos Jerusalén, Jerusalén, Hebrón, la tierra de los patriarcas, Tiberias, porque había sido uno de los grandes lugares donde se escribió el Talmud Yerushalmi fue escrito ahí en el siglo III. Sí, no podemos todo en una... Pero creo que te voy a apuntar a lo que vos decís. La cuarta ciudad, que comienza a generar mucho en el siglo XV y XVI, Tzfat, Safed. ¿Por qué, Wow. David? Tzfat es una episoda impresionante en el judaísmo. Viste cómo me gusta como los israelíes ahí conjugan mal, pero me encanta. ¿De qué? Dale, sí. Es impresionante. Me ¿Por qué encanta. es episoda? Porque vos escuchaste... ¿Qué Tzfat quiere decir tanto. episodio? Un episodio, una época. Ah. Un momento. Porque vos escuchaste un montón de Tzfat, ¿cierto? Sí. Vas a Tzfat y te elevas. Yo también. ¿Te gusta Tzfat, Elo? A mí me encanta Tzfat. Mi bisabuelo nació en ¿Hay Tzfat. algo que te gusta? Elo, ¿cuál es la ciudad de ¿Cuál Israel lugar que más te gusta? A ver, paramos todo. ¿Cuál es el lugar preferido tuyo en Israel? No, me gusta, pero no. Pero no. ¿cuál es? algo. Si tenés que elegir una ciudad de Israel. No, Jerusalén, qué sé yo. No. Jerusalén. Bueno, Ok. está... Bien. Ok, dale, seguimos con judío, Tzfat. judío, está bien. Entonces, Mejor que haya elegido eso, no Beit Lehem, Belén. No, me gusta. bueno, entonces, Tzfat, en la época histórica, es una época de 50 años. Todo el crecimiento enorme de Tzfat crece en 50 años y desaparece la historia después. Por eso se cuidó tanto hasta hoy en día. Vas a Tzfat y sentís el siglo XVI, porque mucho no cambió en esos 400 años. Pero, ¿qué si Tzfat nos trae y nos explica algo, nos transmite algo importantísimo, fundamental entre la conexión de nosotros con la tierra de Israel? ¿Qué generó? ¿Cuál era el caso en la historia que generó la Aliyah de Tzfat? Que vamos a decir algunos nombres en Tzfat, ¿sí? Rabbi Shlomo el-Kabetz, el que escribió el Ejadodí, que estamos cantando todos, en todos los templos, en cualquier lugar del mundo, cantamos todos. No es una tradición antigua como la tefila, solo 400, 500 años. Ningún lugar lo Bien. falla. Yosef Karo con Rabbi el Yosef Shulchan Karo, Aruch. el Shulchan Aruch. El rabino de Yosef Karo, Rabbi Yaakov Berab, que era un sabio todavía más grande de él, que quería fundar de nuevo El Sanedrín. El Sanedrín. Esa vamos a discutir una vez con él, lo que quería restituir el Sanedrín. Bueno, excelente. Seguimos con el Arizal. Grande cabalista, que también él funcionó solo 3 años y medio en Tzfat. Era como un Dream Team. Era como el Dream Team de Barcelona Imagina, en un lugar con... A todos los jugadores de fútbol mejores del mundo en 1 kilómetro cuadrado para 50. Y aparte en muy poco tiempo, esos 50 años, poco tiempo. Por eso impactó tanto el mundo judío. Pero ¿de dónde vinieron todos esos? Eso generó la historia más conocida de nosotros, el Gebush Farad, como se dice en castellano. La expulsión de La España expulsión de España. en 1492. Porque éramos, de nuevo, muy cómodos. Era la mejor época de nosotros en España. Y de repente, de golpe, nos echan de Sfarad, de España, el exilio. Y si vemos los sabios de esa época que escribían, por ejemplo, el Abarbanel, que es muy conocido, la interpretación de ellos. ¿Por qué nos pasó ese caso histórico, desastre, que el mundo judío, el principal, el fuerte, el millonario, el sabiduría, todas las cosas, cualidades importantes que mantienen un pueblo, estaban ahí en España y en Portugal? ¿Por qué teníamos que recibir una patada e ir de ahí? ¿Por qué? Porque no estábamos en Israel. No, porque llegó el Mashiach. ¿Ah?
llegó la época del Mashiach. El Mashiach que dijimos que se transformó en una cosa más mágica que estamos esperando. Menos militar y más Sí, mística. eso, mucha mística. La presencia divina que está llorando, que está tirada en las calles porque estamos nosotros en el exilio y en Israel no hay nadie, empieza a despertar de nuevo y decirnos, hijos, por favor, vuélvanse. Romántica total. No, pero está bueno, está lindo, ¿no? A mí no me Eso molesta, ¿eh? Y lo lees, a mí me emociona, perdón, soy muy... Romántico. Sí, muy romántico, o intento ser, y vos también, romano, tenés que ser romántico. Entonces, y más que no, romano, ¿sabes qué es romano? Romano, Romano. Ah, Israel fe. sí. Bueno, Muy lindo. entonces, sí, sí. Romano, Israel Eso sí. te lo digo a nombre de mi mamá. Mi mamá, porque tenemos parientes romanos. Y una Dijimos vez que me somos dijo, primos de alguna forma, sí, después vamos a descubrir cómo. Vamos a descubrir. Todos los sefaradí son primos, escuchame. Bueno, entonces dice, romano y romántico sí, Israel sí. Entonces, el Arizal y Rabbi Shlomo Elkabetz, no sé si conocen ustedes, hay un artículo mágico impresionante que cuenta cómo nació el estudio del Tikkun de Shavuot. Fue en Castilla, en Turquía, porque la mayoría de los judíos fueron a Turquía, y ahí se revela el ¿Pero Magi. Castilla no es España? No, Castilla es... Bueno, Castilla creo que es España, pero después Bueno, vemos. puede Googleen. ser. Creo que es en Turquía. Dale, Bueno, dale. no importa, que también sí es en Castilla. Que ahí se junta Rabbi Yosef Caro, que era el grande rabino, con todos sus alumnos, Rabbi Shlomo Elkabetz y algunos más que no nombramos, y de repente a la mitad de la noche se recibe una revelación como tipo, no sé cómo decir en castellano, pero Gilui, Idgalut, que él no Una habla, revelación. le sale una voz, que la voz dice, yo soy la presencia divina, que le grito, por favor, suban a Israel, vayan a Israel, no se preocupen del futuro, yo me voy a ocupar de ustedes, lo que dijimos antes, ir al nowhere. Y eso es lo que lo motiva a Rabbi Yosef Caro a hacer Aliyah Eretz Israel. Bueno, estaban bastante bien en Shavuot ese. Y la Habrán idea tomado es- algo Y especial. te digo algo Sí. más. Sí, Algo estaba, ¿no? Algo drogaron fumaron. Torah, Claro. drogaron Torah. Entonces, eso momento que digo. Simplemente la para Torah. sumar, porque me gusta pinchar y tomar. Una de las grandes puntos por qué el Shulchan Aruch se convirtió en el libro más popular, porque Yosef Caro cuando escribe ¿cómo se llama? El Magid. Magid Mesharim. Magid Yeshari, que él escribe que él fue inspirado con Ruach HaKodesh, que Sí, lo, sí, lo sí. inspiró Dios para Sí. escribir ese libro de la gente. Entonces, bueno, ok, si lo inspiró Dios, es lo que debe ser y Ya lo está, aceptamos es divino. todos. No hay que Bueno, entonces discutir. vuelven todos con esta idea del Mashiach Y que está por escuchá, llegar, pará, tenemos ¿por que qué en volver. Tzfat? Perdón, ¿por qué en Tzfat Ah. dicen? Explican todo. Tienen una explicación exacta para entender todo y con eso vamos a saltear adelante en la historia. Dicen, en Tzfat es el norte de Israel y el Mashiach va a empezar del norte. Tenemos que entender, así creyeron, así subieron, por eso dije, no vamos a estudiar Cábala en Israel porque eso es lo que va a apurar el proceso del Mashiach. Ok, eso es bien, estamos en la época, pero tenemos que apurarlo un poquito. Sí. Después salteamos, entonces están esos 50 años, después hay muchas masacres, hay mucha pobreza en la tierra de Israel, y también antes eran unos pequeños cientos y ahora son unos poquitos miles en estas 4 ciudades sagradas. Ya no era más, mucho más. en esa época ya era más. Sí, eso era el punto más... Está bien, pero extremos. bueno, pero después llegamos, por ejemplo, saltemos al siglo XIX. En el siglo XIX, cuando uno ve en 1860 cuántos judíos había en la tierra de Israel, 6.000. Se calcula que había unos Sí. 6.000 judíos en 1860. Y empieza quizás la última de las etapas que tenemos que hablar para cerrar este primer podcast, que tiene que ver con el sionismo. Totalmente. El sionismo. ¿Cuál es la novedad del sionismo? Y para mí acá se completa todas las conexiones que tenemos con Israel, por lo menos hasta esa época. No sé si va a ser una más. Hay que preguntar a él si tiene algunos planes más para nosotros. Pero lo que suma en la conexión en la época del sionismo es que dicen, miren, es lindo tener cariño con Israel. Es lindo hacer aliyá de a pocos. Es lindo tomarlo en una forma espiritual, divina, cabalista. Gente, Eretz Israel es una tierra. Por favor, bajen a la tierra, desarrollen la tierra y enfocar en la palabra Eretz. No en Israel, sino en la palabra Eretz. Eretz es tierra. La parte terrenal, se dice básica, no sé cómo. La vida no es solo nubes, la vida es como una conexión fuerte de tierra. Y es el mensaje que la conexión de nosotros con Eretz Israel es una conexión de tierra y cielo. Y nosotros somos Yitzhak Avinu, que es la columna que conecta el cielo con la tierra.
Y los sionismos empezaron a formar un Estado secular, como secular que se ocupa de las cosas No religiosas. no religioso, como digo, social, medicante, tránsito, ¿cómo se llama esta palabra? La parte esta, gobernal, digamos. Ok, gubernamental. Gubernamental. Y hacerlo en una forma que en el mundo... Escuelas, Sí, universidades, calles. policía. Lo que me encanta ver que en Israel que los policías son hermanos míos. Y los que vacían la basura son hermanos míos. Y que... Hoy algunos no tanto, pero está bien. Tanto, sí, pero no... Tenemos. Y los choferes de como ómnibus a israelí veces menos. Nos cuesta. Pero, por ejemplo, en Israel no existe mucho en la época de la empleada en casa. No existe. Comiste, lava tu plato. Es un mensaje bien profundo de Israel. Es profundo, de verdad lo digo. Para mí es profundo. No estás acá para comer y alguien me está ocupando de mi vida, de la vida formal básica. No, vos tenés que hacer todo. Lo terrenal y lo terrenal celestial. Exactamente. Y el sionismo, la importancia del sionismo es que Weizmann y Herzl primero, bueno, después Weizmann, después Ben Gurion y todos, digo personas como una imagen de forma, no solo ellos, y también los religiosos, los alumnos del grado un poco antes, ya empezaron a pensar así, como cómo se forma un pueblo, cómo se construye un kibutz, cómo hacemos para que vengan 100.000 personas, no algunos. Eso fue el cambio, la reforma más grande del pensamiento del mundo judío a la conexión de nosotros con la tierra. Entonces, simplemente para cerrar, David, este episodio, y después vamos a continuar, Dios mediante, con uno más contigo, tiene que ver con los vaivenes, las idas y vueltas del pueblo judío en la tierra de Israel, a veces adentro, a veces afuera, a veces más cómodos, menos cómodos y demás. Estos grandes 4 periodos, 4 exilios y una de las últimas vueltas. No sabemos si va a ser la vuelta final o la vuelta que estamos... Depende de nosotros. Depende de nosotros, pero del sionismo comenzó a fines del siglo XIX y que nos dio nuestro Estado de Israel, Medinat Israel, en 1948, algo que nos llenó de orgullo a la inmensa mayoría de los judíos de todo el mundo y que nos sigue llenando de orgullo. A mí me gustaría terminar con una historia pequeña. Termina con una historia linda, y terminamos. De esta época. Dale. 2 escritores famosos de Israel, conocidos a todos. Uno era escritor, Amos Oz, y la otra era cantante y meshogeret, se llama Nomi Shemer. La canción que cantamos en el de Al-Koleil. De Al-Koleil es de ella. Las palabras y la melodía. Y ella, en la canción famosa de ella, eso lo cuento para resumir de una forma la conexión que tenemos con Israel, pero de una cosa más romántica, una más. Que ella en la canción de Yerushalayim Shel Zahav dice, Echai yavshu borot hamayim, cómo se secaron los pozos, Kikar hashuk rika, la plaza está vacía, En yored el Yam HaMelech bederikho, nadie no va caminando a Jericó, está vacía la ruta, y así terminó. Y Amos Oz, que es también una imagen muy importante de nuestro pueblo, un escritor muy famoso, le dijo, Nomi, lo que vos estás escribiendo no es moral. ¿Por qué no es moral? Porque yo fui a la plaza de Jerusalén, está llena. Yo fui a Jericó y no paran camiones de viajar. Bueno, puede ser que no son judíos, pero son seres humanos. Los que cuando vos te ignorás de ellos, eso manifiesta que vos no sos moral, sos anti-ser humano. Y ella le contestó una respuesta que a mí me acompaña en mi vida. Le dijo lo siguiente, Amos, yo no me ignoro de ninguna persona en el mundo. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de la conexión de nosotros de Israel, si hay un lugar que está vacío de judíos, para mí es una estrella muerta. Si en Jerusalén no puede entrar un judío a la plaza, para mí es un lugar muerto. Yo soy la cantante del pueblo de Israel. Que los cantantes de los otros pueblos canten por ellos. Yo quiero manifestar esto. Y terminó con un ejemplo fuertísimo que lo dijo. Lo que vos me estás diciendo es que si una pareja se divorció, o no se divorció, la mujer dejó al hombre, y se fue con otra persona, va el hombre al psicólogo y le dice, mira, no puedo, mi mujer me dejó, estoy triste. Entonces le dice el psicólogo, pero no te preocupes, estás con otro, no estás sola. Muy lindo. Bueno, David, muchas gracias por este episodio. Elo, nos vemos la próxima. Dale.